a los amigos que en el trayecto del día y en esta noche nos hemos reencontrado y nos hemos abrazado. A los amigos que están, al alcalde de mi pueblo, Wilser Carmona, que ha tenido la inmensa generosidad de estar esta noche aquí. A mis hermanos, Arturo, Gloria Elena, y a mis hermosas sobrinas que esta noche engalanan esta reunión. A ustedes, asistentes, por sus ganas, porque si no tuvieran ganas, no tuvieran paciencia para estar esta noche a pesar de la lluvia, y por su cariño en esta noche, por estar acompañándome. Vamos a hacer un recorrido histórico, arqueológico y de ingeniería, de parte de las civilizaciones del Perú a través del tiempo, para recaer en el canal de Cumbemayo, que tiene una antigüedad de 3.500 años. Es decir, 1.500 años antes de Cristo. Como ustedes pueden leer, Cumpimayu, la primera gran obra de la ingeniería peruana, o 3.500 años de ingeniería prehispánica en el Perú. Siguiente, por favor. Quiero entrar a la parte nostálgica, removiendo los conchos. Por favor, la siguiente. Please. Siguiente, por favor. Nací en el pueblo de Magdalena, como decimos, aquícito nomás. Y estos son mis padres. Mi mamá Angélica, mi papá Arturo, y ese hermoso niño, ese soy yo. A los 6 años, estando en primer grado, vinimos al primer concurso provincial de Cajamarca y conquistamos 2 primeros puestos, 2 segundos puestos y un tercer puesto. El primer puesto en cálculo fue mío. Terminando la primaria, no teníamos colegio donde estudiar. Teníamos que venir a Cajamarca. Gracias a las gestiones de las autoridades de mi pueblo, fundamos un colegio. Y esa foto es la foto de la primera promoción. Ahí están mis hermosas profesoras, el director de mi colegio, y el que está en cuclillas, ese soy yo. Primer alumno, medalla de oro, examen, libre de examen a la universidad. Y aquel hermoso de lentes que está ahí, tiene 20 años. Joven, lindo, ¿no? Estaba en la universidad ya, tenía 20 años. La siguiente, por favor. Ya estoy en la universidad. Esos 3 muchachitos que están ahí, somos el grupo literario Raíz Cúbica. Beethoven Medina, Franciles Gallardo y Manuel Alcalde Palomino. Beethoven Medina, extraordinario poeta. Manuel Alcalde, que es ingeniero civil y también es un gran poeta, y este humilde servidor que está frente a ustedes esta noche. La siguiente que está ahí es mi época de periodista. Cuando en Radio Cajamarca, en Sucesos y en las noches, tenía un programa que se llamaba Un Café la Noche y tú. En el periodismo político tuve el privilegio de entrevistar a muchísimas personalidades. En esa foto, el de chompa roja y lentes de carey, es este humilde servidor. Tenía
23 años de edad. Y ahí estoy entrevistando a Armando Villanueva del Campo, el líder histórico aprista. También pude entrevistar a Javier Valle Riestra, a Javier Díez Canseco, a Manuel Valera, a Felipe Santiago Salaverry, a Genaro Ledesma Izquieta, a Hugo Blancos, los políticos cajamarquinos que pretendían algún cargo para Cajamarca. Tenía 23 años. Esta es una foto de mucha emoción y de mucho cariño. Este muchachito, estudiante de ingeniería, está presentando el libro de Manuel Ibáñez Rosasa, una de las autoridades más importantes de la literatura peruana y que era profesor en la universidad. Esto en la esquina de la Plaza de Armas de un bar que hace tiempo ya no está. Muchos de los que están allí todavía existen, perviven y superviven. Siguiente, por favor. Bien, entramos a desmenuzar este libro. ¿Por qué investigar y escribir sobre Cumpimayo? ¿Qué nos dice Julio César Tello? Las inconfundibles creaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, cuyo nombre y recuerdo no se ha borrado de la memoria de los hombres con el correr de los siglos. Siguiente. La historia del Perú y de América tiene que reescribirse. La formación académica señala que las artes, las ciencias, las ingenierías las trajeron los conquistadores hace solo 500 años. Los textos históricos, lingüísticos, artísticos, técnicos y de ingeniería describen hechos, sucesos, acontecimientos foráneos y de otras latitudes y de otros mundos. Se ignora a los imperios, las civilizaciones, las culturas y a los ciudadanos nativos, considerándolos inexistentes, retrasados, incultos e incivilizados. Así nos tratan hasta ahora. Siguiente. Investigaciones actuales han determinado que somos una civilización de 5.000 años de existencia, es decir, 3.000 años antes de Jesucristo. Nuestros antiguos ingenieros practicaron una extraordinaria ingeniería que asombra a los estudiosos e investigadores del orbe. El canal de Cumpimayo fue construido hace 1.500 años antes que los conquistadores invadieran nuestra tierra, nuestra patria. Para construirlo, los ingenieros o quiliacachas, en quechua ingeniero es quiliacacha, tuvieron más de 15 siglos investigando, experimentando, planeando y construyendo con alta ingeniería. Siguiente. Este libro es una investigación con el soporte arqueológico de la doctora Ruth Shadi Solís, directora del proyecto de Caral, con quien he tenido la inmensa oportunidad de conversar horas de horas sobre Caral y sobre la historia, la prehistoria del Perú. Con el soporte del doctor Jorge Alba Hurtado, es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Cumpimayo es un libro de investigación que está sometido
al análisis, la confirmación o la rectificación de sus planteamientos. Un reto para estudiantes, tesistas y profesores universitarios para investigar la ingeniería prehispánica y redescubrir las maravillosas técnicas utilizadas. Ahora vamos a entrar al canal de Cumpimayo. Van a ver algunas fotos, van a ver ustedes algunas fotos que son las primeras fotos que se publican en el Perú. Por ejemplo, esa es una de ellas. Es una foto que fue tomada por Elena Honda el año 1947. Gracias por los cohetes. Me lo merezco, creo, ¿no? ¡Que viva la fiesta! Guillermo, creo que ponemos nuestro carnaval para hacer la fiesta. Las personas que me ayudaron para hacer este libro. Este libro lo ofrecí aquí a Cajamarca. ¿Pero ve? Este libro ganó el concurso nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Lo que se despreció aquí, el Colegio de Ingenieros del Perú lo ha publicado. Y aquí estamos esta noche. Y quiero agradecer a algunos amigos de aquí de Cajamarca, al ingeniero William Guillén, porque su tesis de graduación me sirvió de apoyo para confirmar información que había recabado sobre Cumbemayo. También al fotógrafo Emilio Celis de San Juan, quien se pasó una noche en la bocatoma de Cumbemayo para captar unas hermosísimas fotos de los puquios de Cumbemayo. Y al ingeniero, mi paisano, el ingeniero Miguel Godoy, por algunas fotos aéreas que me envió para este libro. Siguiente, por favor. Parte de un poema a Cumbemayo. Agua de piedra, Cumpimayo, a divino dador divino, a verte estoy, ave verte, quilicacha de la chan, reverente arabicu, ve viéndote estoy. Quiero que sepan que el nombre original de Magdalena no era Magdalena, era la Chan, por si acaso. Y gracias a la investigación de mi hermano Arturo Gallardo, que está aquí en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué significa Cumpimayo? Es un término quechua. Bueno, todos sabemos que Mayo es río. El problema es, ¿qué es Cumpi? Hay chumpi, que significa color castaño o marrón o cinturón castaño. Jumpi, que significa sudor. Quillo, que es calle angosta. Pero hay un término que se ha generalizado como Cumpimayo, río angosto, y eso está en el libro de Jaime Deza, que se llama Cumbimayo, Camino del Agua. Pero también hay una comunidad en las alturas de Magdalena, que es Cumbicus. Y es probable que Cumbi sea de los Cumbicus. Habría que investigar un poquito por ahí y de repente resulta que el nombre sale de ahí. Para los investigadores que quieran hacerlo. Siguiente, por favor. El acueducto de Cumbemayo suministraba agua a la antigua Cajamarca y sigue suministrándolo. El canal fue encontrado el año 1937 por Ernesto Puente, administrador de la hacienda de San Cristóbal, en el Valle del Chilango, cerca de Magdalena. Escribe el padre
Alberto Gridillo. Limpiando el terreno, se descubrió una acequia labrada en roca, con pedrones, paredes e inscripciones petroglíficas. El 28 de mayo de 1938, el padre Gridillo visitó Cumbemayo, publicando en 1939 unas notas sobre esta obra hidráulica. O sea, Cumbemayo estuvo sepultada cientos de años. Siguiente, por favor. En 1941, visita Cajamarca el arqueólogo Julio César Tello. Luego de una expedición que había hecho al Marañón, visitó el canal, haciendo una descripción corta sobre el acueducto. Y desde esa visita se ha afirmado que el canal de Cumpimayo fue construido por la cultura chavín. Demostraremos que eso no es así y no es verdad. Siguiente, por favor. El canal de Cumpimayo, obra cumbre de la ingeniería hidráulica peruana. Y vamos a demostrar por qué es la obra cumbre de la ingeniería hidráulica peruana. Representa la máxima expresión de la ingeniería hidráulica de esos tiempos. Fue planificado, construido con extraordinarios conocimientos geodésicos, topográficos y avanzados conceptos hidráulicos y geológicos. La derivación de las aguas de la cordillera occidental a la cordillera oriental es testimonio de su alta ingeniería. Siguiente. Es evidencia de una obra necesaria, planificada, ejecutada y sostenida por ingenieros quillicachas preincas. Tributo a los conceptos científicos, técnicos, hidrológicos desarrollados por nuestra ingeniería ancestral. Se considera una probable existencia de 3.700 a 3.000 años actuales o 1.700 o 1.000 años antes de Cristo. Aclarando, ¿qué es un año actual y qué es un año antes de Cristo? Año actual es hasta la fecha. Año antes de Cristo le restan 2.000 años y estamos en la época antes de Cristo. Ejecutada en Cajamarca por la cultura huacaloma, según señala el historiador cajamarquino Fernando Silva Santisteban. Siguiente. Vamos a entrar a un contexto general, a un contexto de la civilización caral que tiene 5.000 años de existencia o 3.000 años antes de Cristo, para después recalar en Cumpimayo. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Ruxadi Solís, la arqueóloga de Caral, sobre Cumbemayo? En tanto nuestros arqueólogos no descubran otras obras civiles más importantes e impactantes, consideraremos al canal de Cumpimayo como la primera gran obra hidráulica prehispánica. Ya tenemos el aval de la arqueóloga más importante del país. Siguiente, por favor. La civilización caral se desarrolló en el poblado de Supe, en Lima, dentro del área norcentral del Perú, hace 5.000 años actuales. Su antigüedad está sustentada mediante 148 fechados radiocarbónicos de la ciudad sagrada de Caral y otros centros, determinándola como la civilización más antigua del Perú y América y una de las más antiguas del mundo. O sea, somos una civilización con mucha historia, mucha tradición, mucha ingeniería
y mucha intelectualidad. Siguiente, por favor. Caral y los centros poblados de otros lados del mundo estuvieron habitados al mismo tiempo. A diferencia de las sociedades del viejo mundo, el proceso peruano se dio en total aislamiento, solo con las sociedades del viejo continente, sino también con las del nuevo mundo, señala la revista Naira Kunan Pacha. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía del libro que publica Caral. Y ahí vamos en la parte inferior, no sé si se pueda ver bien. No sé si podamos apagar una de esas para que se den cuenta que hablamos de Caral, que son 5.000 años, que son 3.000 años antes que los egipcios. O sea, nosotros, los de Caral, somos 300 años antes que los egipcios. Cuando comenzaron a construir las pirámides, nosotros ya habíamos hecho Caral. Tenemos 400 años antes años antes que la civilización india, 800 años antes que la civilización china. Cuando construyeron los chinos su muralla, nosotros ya teníamos Caral. Y 1.000 años antes que los europeos. Entonces, Europa no tiene nada que enseñarnos a los americanos, especialmente a los peruanos. Siguiente, por favor. La ingeniería en la civilización Caral. Siguiente, por favor. La civilización Caral se desarrolló sobre un terreno inestable, limo arenoso, en una zona costeña de alta sismicidad. Recuerden que nosotros estamos en el cinturón sísmico. Para proteger sus edificaciones, templos, viviendas y ciudades, utilizaron la técnica sismo resistente de las xicras. ¿Qué son las xicras? Eran bolsas hechas con fibras vegetales, llenas de piedras o canto rodado de diferentes tamaños que se colocaban debajo de los cimientos de las edificaciones para liberar la energía sísmica. Siguiente. Los ingenieros o quilicachas de la civilización Caral, mediante el uso de las xicras, estabilizaban sus estructuras edificatorias utilizándolos como disipadores de energía. Lo que ahora nosotros utilizamos en los edificios de más de 10 pisos, los ingenieros de Caral ya lo utilizaban como disipadores de energía. ¿Qué les parece? En una zona de constantes y variados terremotos, su implementación sísmica significó estudios sofisticados sobre ingeniería sísmica. Imagínense ustedes la gran capacidad intelectual y profesional de nuestros antiguos ingenieros. Siguiente. También trasladaron el fuego mediante tuberías de arcilla para sus ceremonias mágico-religiosas. ¿Qué tiene que ver esto con Europa? En Europa, el año 1738, Daniel Bernoulli, en su obra Hidrodinámica, describe el comportamiento de un fluido llamado el principio de Bernoulli. Los ingenieros caralinos hacían centurias que lo conocían y lo aplicaban.
O sea, 1700 años después de Cristo lo conocieron en Europa. Nosotros lo conocimos 3000 años antes. Siguiente, por favor. El canal de Cumpimayo en el contexto de la ingeniería prehispánica. Esas fotos que ustedes están viendo en blanco y negro son las fotos que les decía que fueron tomadas, las primeras fotos que salen a la luz en el Perú. Son fotos del ingeniero Petersen y también de Elena Hosman. Sí, bueno, tendría que confirmar esto con el archivo fotográfico de nuestro buen amigo Campos. No he tenido acceso, pero espero que estas sean antes. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Waldemar Espinosa Soriano? Otro historiador cajamarquino que hace pocas semanas acaba de fallecer. Lamentable. Siempre ha despertado asombro la técnica y el arte arquitectónico al imaginar cómo movilizarían piedras tan enormes de docenas de toneladas sin haber conocido ruedas, poleas, ni máquinas de hierro, ni animales de tiro. Cuando ustedes van a Cusco o van a ver en Sacsayhuamán, lo mismo, piedras inmensas de 2 metros por 3 metros de alto y de 1 metro de ancho, y uno dice, wow, ¿cómo lo hicieron? Ahora sabemos cómo se hace. Y cómo es que pudieron, sin mezcla alguna, poder poner una piedra sobre otra sin que pueda ingresar una navaja. Ahora sabemos cómo. Siguiente, por favor. El canal de Cumpimayo es la obra cumbre de la ingeniería hidráulica preinca y representa la máxima expresión de la ingeniería hidráulica. Fue construido con consistentes conocimientos geodésicos, topográficos y astronómicos, avanzados conceptos hidráulicos y de ingeniería geológica. Siguiente. La derivación de las aguas de la cordillera occidental a la oriental son testimonio de los conocimientos orográficos, astronómicos y geográficos que los ingenieros Huacaloma conocían. Confirmación y evidencia de una obra necesaria, planificada, ejecutada y sostenida por ingenieros quillacachas preincas, construida con conceptos científicos, técnicos y tecnológicos de nuestra ingeniería ancestral. Siguiente, por favor. La época probable de construcción oscila entre 3700 a 3000 años actuales o 1500 a 1000 años antes de Cristo. Y fue ejecutado por la cultura Huacaloma en el periodo Horizonte Formativo Temprano en Cajamarca. Esta cronología está sustentada por el historiador cajamarquino Fernando Silva Santisteban y los arqueólogos japoneses Ryoso Matsumoto, Terada Yonuki y Kinya Inokuchi, y la diversa información que he podido recabar. Siguiente, por favor. Ruth Shady señala que el desarrollo de la cultura Huacaloma fue hace 3200 años actuales o 1200 años antes de Cristo. Shimada y Matsuda hace 3400 a 1400 años de Cristo. Luis Lumbreras, Waldemar Espinosa, Peter Kaulik y Julián Santillana dicen que fue hace 3700 años actuales o
o 1700 años antes de Cristo. Siguiente, por favor. Aquí hago una descripción, aquí no se nota mucho, de la literatura que he podido recabar. He tomado las fotos para poder demostrar lo que dicen y lo que yo estoy planteando en este momento. Siguiente, por favor. Esta es una página de Fernando Silva Santisteban, que habla de los Huacaloma en comparación a la cultura chavín. O sea, de aquí vamos a ir desmenuzando por qué es que decimos que el canal de Cumpimayo ha sido construido por los ingenieros Huacaloma y no por los chavín, como sostenía nuestro querido Julio César Tello. Siguiente, por favor. El canal de Cumpimayo. ¿Por qué? Hay una razón. Hay varias razones. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Luis Guillermo Lumbreras? Las técnicas, es decir, las maneras de usar los instrumentos, se almacenan en la memoria colectiva mediante códigos sociales similares a los códigos genéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Alguna vez estuve yo en Cusco y alguien que Machu Picchu había sido construido por extraterrestres. No tenía yo en esa época los argumentos que tengo ahora para demostrar de que esa obra fue hecha por quilicachas peruanos. Machu Picchu es la obra cumbre de la ingeniería pre-inca. 1400, la conquista del Perú por los españoles fue 1432, 1532, ¿no? Estamos hablando de 1500. Los Huacaloma ya teníamos 3000 años antes. Y en la cuestión formativa tenemos la transmisión de conocimientos de generación en generación. Bisabuelo, obrero, abuelo, operario, hijo, maestro de obra, nieto, ingeniero. Vamos derivando los conocimientos de generación en generación. Entonces, esto nos lleva a decir de que con la experiencia de los ingenieros cajamarquinos, los Huacaloma, ellos fueron los que construyeron Machu Picchu. Siguiente, por favor. Los canales de irrigación en el Perú prehispánico fueron obras públicas. Todo se hacía por administración del Incario y de las sociedades anteriores. Se construían con la dirección técnica del Estado y la mano de obra masiva procedente de las diferentes comarcas beneficiarias. De ahí queda todavía el Ayllu, el Ayni y la Minca, que todavía se practica en muchos lugares de la sierra peruana. Cumpimayo habría sido considerada necesaria para organizar espacialmente a la población agrícola y su área de influencia. Un canal de irrigación trae no solamente agua para consumo, sino básicamente para el área agrícola. Cumpimayo habría sido considerada necesaria para organizar espacialmente a la población agrícola y sus áreas de influencia. Un espacio donde las áreas cultivables eran el nexo entre las zonas de producción y los consumidores. Probablemente en esa época
la zona de Cajamarca adolecía de muchísima agua y los Huacaloma ya estaban aquí. Siguiente, por favor. El canal de Cumpimayo se construyó con la finalidad de ¿qué? De disminuir las sequías agrícolas. Recuerden que Cajamarca es una zona que en la época de otoño tiene mucha disminución de agua, y no solamente de ahora, desde hace tiempo. Tratar la escasez de agua en las laderas y en las zonas bajas. Bajar el desabastecimiento para el consumo humano. Suministrar el requerimiento acuífero con el caudal necesario y suficiente para cubrir la demanda de los pobladores de Huacaloma y sus alrededores. Siguiente. Irrigar terrenos eriazos en laderas bajas. Aumentar la producción agrícola para consumo. Incrementar el pastoreo de los animales domesticados. Mantener un sistema continuo de abastecimiento de agua para una población en crecimiento. Acuérdense que las poblaciones van creciendo año a año y van teniendo mayores necesidades, como sucede actualmente. Vamos creciendo poblacionalmente y vamos teniendo mayores exigencias de vivienda, de alimentación y obviamente de suministro de agua, como se está padeciendo aquí en Cajamarca. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una fotografía de cómo es que se planificaron las construcciones de los canales en la sierra en esa época. Desde una parte donde se forestaban las partes altas y se sembraba el agua. Se hacían los andenes para poder aprovechar el agua que venía por las lluvias en las laderas para evitar los huaicos. Las ciudades estaban a un promedio de 300 metros sobre el nivel de los ríos. Por eso es que nunca tenían las inundaciones ni los huaicos que tenemos ahora. Eso lo trajeron los españoles cuando nos pusieron las ciudades en la ribera de los ríos y en la desembocadura de los ríos. ¿Por qué? Porque Europa es plano. Su mayor cerro de altura en España tiene 1800 metros, que para nosotros 1800 metros no significa nada. Entonces, esa es otra de las razones por qué los pre-incas y los incas no usaron la rueda. No es que no lo conocieran, no lo utilizaron. ¿Por qué? Pongan una rueda ustedes en el Arenal. ¿Funciona? No funciona. Pongan una rueda en la cordillera. ¿Funciona? No funciona. No hay forma. De bajadita sí, ¿no? Pero igual te desbarrancas. Pongan una rueda en la selva. ¿Funciona? No funciona. Cada quien adapta sus necesidades y su ingeniería de acuerdo a sus exigencias. Eso es parte de la ingeniería. Y eso hicieron nuestros antiguos quilicaches. Planificación. Y si ustedes que han ido a Machu Picchu se darán cuenta que la construcción de Machu Picchu se origina desde el tema de las irrigaciones y de la parte sanitaria. Se ha construido de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y ahí está la tecnología, la ingeniería de nuestros ingenieros quilicaches. ¿Y por qué es considerado maravilla del mundo? Por la ingeniería. Siguiente, por favor. Denso, diverso, con individuos socialmente heterogéneos, donde se concentra el poder
de los gobernantes mantiene un diseño urbano definido que denota planeamiento, zonificación y manejo organizado del espacio para uso diferenciado. Nos dice Krzysztof Makowski. ¿Qué significa? Que las ciudades que construían nuestros pre-incas y los incas tenían ese concepto, que lo hemos perdido hoy. Las ciudades actualmente no se planifican. Crecen indiscriminadamente. Si no, veamos acá, una ciudad, regreso después de 15 años, y ha cambiado totalmente. Por lo poco que he visto desde el aire, no hay una planificación urbana de crecimiento. Y eso no quiero para mi pueblo, Wilser. Algún día hablamos sobre un proyecto del uso de laderas. Yo he ido hace muchos años y Cusco era un verde inmenso. O cuando venía de Magdalena y del Gavilán, acá veíamos un verde inmenso. Ahora es todo marrón. Siguiente, por favor. Es el elemento más importante de los recursos que la naturaleza le ha proveído a la humanidad para su supervivencia. Sin agua no podemos vivir. El canal es la opción más simple, básica y de mejor trabajabilidad para su transporte y eficiencia. Lamento que no se puedan ver mucho las fotos, las imágenes, pero son preciosas. Por ejemplo, esa es de la parte de la toma de los puquios, que mi amigo, el fotógrafo, se pasó una noche para poder tomar esas fotos. Por favor, regrésalo para seguir leyendo, por favor. Un canal, gracias, gracias. Y se deshizo la luz. Un canal, eso discurre encauzada por acción de la gravedad, sin presión alguna, y la superficie está en contacto con la atmósfera. Es lo más simple que hay para conducir agua. Es más simple que una tubería. Siguiente, por favor. Las variables hidráulicas fueron conocidas por los Quillicachas Cumbicus y Huacaloma, porque suponemos que el canal de Cumbemayo fue construido por los ingenieros de Cumbico y los de Huacaloma, además de altos conocimientos sobre geometría de canales, medidas topográficas, control hidráulico y dimensiones no constantes. Técnicamente eran maestros en la perfección del tallado en roca y piedra. En el Perú no hay talladores de piedra como los que tenemos aquí en Cajamarca. No hay. Por eso es que sostenemos de que mano de obra altamente calificada estuvo en Chavín y estuvo en Machu Picchu. Prueba de ello, tenemos los inmensos tallados de piedra en la avenida de los Incas. Los Incas creo que se llama, ¿no? Ok. Fue construido con la eficiencia necesaria para conducir el agua, sin filtraciones, ni embalsamientos, ni sedimentaciones, ni erosiones. Ese canal tiene 3.500 años de existencia y no se embalsa. Jamás se han erosionado sus paredes laterales y sigue funcionando a las 1000 maravillas. 3.500 años, que no es hoy día. ¿Ok? Siguiente. Vamos a hablar
de tecnología, un poco de diseño, el diseño del canal. Por ejemplo, ese tipo de detallado que se ha hecho. A 90 grados perfectos. En piedra. Para eso se necesita alta capacidad técnica. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Bustamante y Crusillat? El diseño y características estructurales de estos canales presentan una notable capacidad para controlar los flujos hidráulicos, lo que demuestra un profundo entendimiento en los efectos de la velocidad energética de un flujo y su interés para manejarlo. O sea, ya somos varios estudiosos que estamos hablando sobre, directa o indirectamente, sobre el canal de Cumpimayo. Siguiente, por favor. La importancia del diseño del canal de Cumpimayo radica básicamente en su formulación matemática. Diseñar un canal, desde el punto de vista de ingeniería, necesita mucha matemática. Manejar ecuaciones de primero, segundo, tercer grado. La matemática significa que los ingenieros guacalomas hace 3.500 años manejaban muy bien la matemática. Por los conocimientos científicos, geodésicos, topográficos, hidráulicos y agrícolas. No construyeron el canal porque se les antojó y se aparecieron un día, se miraron en el reflejo de una laguna y dijeron vamos a hacer el canal. No, fue planificado. En el tratamiento del agua, abastecimiento, circulación y buen uso. Por las diversas técnicas para tallar y transformar la piedra en diversas formas, geométricas, dimensiones y los empalmes. En esto, ustedes que han ido, que lo visitan, que se van cada vez, no solamente a hacer turismo y a decir qué bonito que está y a dejarlo sucio, ¿no? A destrozarlo, a escribir su nombre, a decir te amo, ¿no? Un corazón, ¿no? A destruir nuestro patrimonio. Fíjense un ratito en el empalme, en las figuras geométricas que hay ahí, que después lo vamos a ir comentando más adelante. Siguiente, por favor. El canal de Cumbimayo es producto de la causalidad, no de la casualidad. La causalidad. Como origen o principio de transformación agrícola y de bienestar colectivo. Esa es la causalidad. En la relación causa, efecto e impacto en la comunidad guacaloma y sus alrededores. En el manejo de información válida y experimental sobre caudales hídricos, tratamiento de suelos, subsuelos, estratos y climas. Entonces, nuestros ingenieros eran grandes estudiosos. En los procesos líticos, manejo de la piedra, en el uso de productos vegetales para el procesamiento y acondicionamiento de piedras y rocas. Este es un valor agregado. Cuando no se podía, a punta de piedra con piedra, usaban hierbas y plantas para poder suavizar la roca. Siguiente, por favor. Georg Petersen fue un ingeniero alemán que vino a Cajamarca y hace el primer estudio serio sobre el canal de Cumpimayo. Y aquí quiero hacer un poco de historia.
Yo voy a Lima el año 82 y entro a trabajar a la Corporación de Desarrollo de Lima. Y como estaba cerca Quilca, yo iba a los mediodías, en la hora de mi refrigerio, y visitaba las viejas librerías de Quilca. Y encuentro la revista Tecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y encuentro este trabajo. Tuvieron que pasar 40 años para darle uso a este trabajo. Y en la época de la pandemia, cuando yo me relaciono con la arqueóloga Ruth Shadi Solís, con la que por teléfono hablaba 4 horas diarias sobre la arqueología de Caral, y tuvo la generosidad de enviarme la colección de todos los libros y revistas que se habían publicado sobre Caral. Entonces, con esos argumentos pude hacer este libro. Esta es una foto histórica donde ustedes pueden ver a un campesino de la zona alta del canal en el año 1947. Es histórica esa foto. Siguiente, por favor. El 18 de junio de 1947, el ingeniero George Petersen, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, realizó la primera gran investigación con criterio técnico y de ingeniería. En el año 1969, publicó su investigación en la revista Tecnia de la UNI, denominada Cumbemayo, acueducto arqueológico que cruza la divisoria continental en el departamento de Cajamarca, Perú. Siguiente, por favor. El ingeniero George Petersen escribe en su investigación: el acueducto de Cumbemayo tiene una longitud de 9.000 metros, construidos parcialmente en el lado occidental de los Andes, con el propósito de conducir agua cruzando la divisoria Aquarium hasta Cajamarca, en el lado oriental de la misma cordillera. Ese es el primer plano levantado por el ingeniero George Petersen, el año 1947. Está el inicio y está el final cerca a la Gran Unidad Escolar San Ramón. Siguiente, por favor. Son 9 kilómetros de canal. Solo hay un canal en el Perú que tiene 1.000 metros más que el canal de Cumbemayo. Es el canal que fue construido por los Chimú, que tiene 10 kilómetros. Al completar el recorrido de la sequía de Cumbemayo, en el extremo de las afueras de Cajamarca, verificamos el siguiente hecho significativo: que esta obra de ingeniería hidráulica cruzaba la divisoria continental, conduciendo las aguas de la vertiente del Océano Pacífico a la cuenca del río Amazonas y, por ende, al Océano Atlántico. Por tanto, el flujo de este sistema fue contrario a la tendencia de llevar las aguas del lado oriental, o sea, de los Andes, a la costa para el regadío de sus tierras desérticas. Ustedes saben que esta es la costa, la cordillera, esta es la parte oriental, que es la que va, la que se desvía, la occidental que se desvía para llevar las aguas. Aquí lo trasladamos al otro lado, para irrigar lo que es Cajamarca. Siguiente, por favor. Y ahí están los otros planos que levantó George Petersen. Ante el caso asombroso de Cumbemayo, único en la
hidrología andina y no existiendo ninguna representación cartográfica de su recorrido, se resolvió realizar un levantamiento topográfico. Lo realizan desde el inicio de la toma de agua hasta el estanque final en la colina rumitiana o Santa Polonia, con una longitud de 9.000 metros lineales. El ingeniero cajamarquino J.M. Cacho y el topógrafo J.H. Fiestas realizaron el primer levantamiento topográfico de la sequía de Cumbemayo. Fueron 2 cajamarquinos que hicieron el levantamiento topográfico el año 1947. Primera evidencia técnica válida del canal de Cumbemayo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se hizo el trazo? Ya entramos a la parte constructiva. Ahí está una foto de los frailones. Siguiente, por favor. José de la Riva Agüero y Osma nos dice que hemos tenido la ocasión de indicar sus semejanzas con los distintos estados preincas, en especial con el antiguo Egipto, con la antigua Persia y la Siria, pero la mayor es indudablemente con China. O sea, antes de que Rukhshadi hablara ya estrictamente y técnicamente sobre la vigencia de Caral, José de la Riva Agüero ya hacía un planteamiento sobre la vigencia de la ingeniería peruana en relación a las ingenierías del mundo. Siguiente, por favor. Este es un plano, es una foto aérea, ¿no?, del canal actual. Los quilicaches Guacaloma caminaron detenidamente la zona, anotando los menores detalles topográficos y de la estructura geográfica del suelo que influyan en el probable trazo. Determinaron un punto inicial y la bocatoma. Realizaron el primer trazo tentativo hasta un reservorio final ubicado a 500 metros de la colina rumitiana de Santa Polonia. Siguiente. Realizaron un trazo preliminar pintando líneas paralelas con caliza blanca. Plantaron estacas a determinada longitud y altura. Tomaron muestras del terreno para determinar la calidad de los suelos. Anotaron las dificultades topográficas, colocaron estacas y señales para determinar una poligonal y verificar la posterior nivelación. Siguiente. El inicio del canal. Eso que ven ahí es parte, esa foto, retrocede porfa. Eso es parte de los puquios que hay en la zona alta de San Cristóbal. Son los colchones de agua que dan ese líquido elemento a Canal de Cumbemayo. Siguiente, por favor. El ingeniero Jorge Alba Hurtado, ex rector de la UNI, dice: los suelos diversos, sus caprichosas conformaciones, las napas freáticas a diferentes profundidades, los desiguales estratos geológicos, las fallas geológicas y el cinturón sísmico fueron el desafío cotidiano de los ingenieros peruanos. Y esto no solamente es con los ingenieros de ahora. El cinturón sísmico se da desde hace miles de años. Y ahí el desafío de los ingenieros peruanos. Siguiente, por favor. Ya sé que se están cansando, pero la cultura a veces cansa. La sequía Cumpimayu, hoy parcialmente destruida, nos dice George Petersen, no sé cómo estará ahora. Hace
hace más de 20, como desde que salí de la universidad, que no ha regresado. No sé cómo estará. Espero que no esté tan destruida, aunque me dicen que sí. Se inicia a la altura de 3.550 metros sobre el nivel del mar y a 7.5 kilómetros al oeste de Cajamarca, en las faldas occidentales de la agrupación de los cerros El Cumbe. Recolecta las aguas de las chorreras que bajan de los cerros Majoma, Yanacaga, Consejo, Farilones y Cumbe, en la divisoria continental, tributarias a la quebrada Cumbemayo o Cumberrío. Siguiente. Las condiciones naturales, sus caudales discurren hacia el río Magdalena, Chilete, Jequetepeque, que desemboca en el Océano Pacífico. Normalmente esas aguas iban al río Chilango, en mi pueblo de Magdalena, y esas aguas del Chilango se van al Jequetepeque, y el Jequetepeque se va al Océano Pacífico. Esas aguas las derivaron hacia Cajamarca. Los ingenieros Quilicachias Huacaloma, mediante el acueducto de Cumbemayo, los condujeron pasando el Divortium Aquarium andino hasta la población de Cajamarca. Siguiente. La Bocatoma. Vamos a desmenuzar un poco el canal. Ahí hay una foto, ¿no?, del canal. Los que han ido por ahí lo podrán identificar. Siguiente. Cuádremelo, por favor. El criterio hidráulico básico determina que a más altura la captación de la Bocatoma del canal, mayor será el área de tierras a irrigar. Ese es el primer principio básico para diseñar un canal. Mientras más alto, mayor cantidad. La captación es un dique cuadrangular de 2 metros de lado por 1 de fondo. Está a 3.578 metros sobre el nivel del mar y bueno, tiene unas coordenadas, ¿no?, que 7 grados, 11 minutos, longitud sur, el otro es longitud oeste. La Bocatoma está formada por piedras talladas de 1 metro por 80 por 10 centímetros. Dentro de la captación, con un vertedero trapezoidal tallado en piedra de 30 por 20. ¿Podrías poner la foto, por favor? Ahí está. Esa es una foto de parte del canal de la Bocatoma. Ahí es donde se inicia el canal de Cumbemayo. Tengo otra foto más explícita. Siguiente, por favor. Por cálculo hidráulico, los ingenieros Quilicachias Huacaloma colocaron una piedra triangular de bordes redondeados para controlar la velocidad de llegada del agua al vertedero de salida de la Bocatoma. El agua que ingresa colisiona con la roca labrada, regulando la velocidad de ingreso al canal, originando un imperceptible efecto remolino o turbulencia. Esa piedra triangular que ven ahí es la piedra eje base para controlar la velocidad inicial del canal. El agua viene, choca y disminuye su velocidad. Siguiente, por favor. La pendiente promedio. Vamos aquí a ver cuál es la pendiente promedio que tiene el canal de Cumbemayo. Ustedes pueden ver ahí en la foto, de los que han ido, el agua casi imperceptiblemente discurre. Eso se llama pendiente. Siguiente, por favor. Cálculos y mediciones realizadas por especialistas actuales y con equipos de alta generación determinaron. Aquí quiero detenerme un poquito. La tesis del ingeniero
William Guillén, hizo estas mediciones. Para optar el título de ingeniero agrónomo, él hizo estas mediciones con los aparatos actuales de alta certificación y credibilidad. La pendiente promedio del canal es de 1 a 2 milímetros por metro lineal. ¿Saben qué significa eso? Yo tengo 1 metro y la pendiente aquí es 0, aquí son 2 milímetros, son 2 líneas en 1 metro. O sea, es casi imperceptible. Entonces, la pregunta se hace, ¿y por qué no hay embalsamiento? ¿Por qué no hay sedimentación en el fondo? Gran respuesta de nuestros ingenieros Quilicachas, Huacaloma. Esta mínima pendiente evita la erosión de la piedra tallada y la sedimentación en el fondo del canal. O sea, transcurre tan lentamente que no erosiona, pero tampoco produce sedimentación. Esa es la gran validez técnica del canal de Cumbemayo. Evidencia la práctica y desarrollo de una ingeniería de muy altísimo nivel. Hace 3.500 años. El tratamiento y tallado de los empalmes lograron un canal sin filtraciones con las pendientes previamente calculadas. Para construir el canal, primero hicieron un diseño con toda la formulación matemática necesaria y suficiente. Siguiente, por favor. El entrave entre las piedras labradas y las paredes laterales mantienen un alineamiento y una pendiente casi perfectos. Aquí quiero detenerme un poquito para lo que nosotros decimos en ingeniería. En ingeniería, la exactitud no existe. Existen aproximaciones. La aproximación es la perfección. Perdón, la exactitud es la perfección. Y la perfección es lo opuesto a lo bueno. No sé si me entendieron. No se pide perfección. Se piden las cosas que se hagan bien. Lo perfecto se opone a lo bueno, porque lo perfecto va al error. Y lo perfecto es único. Y lo único no existe. Existen aproximaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, ahora, cuando hacen un plano de una casa, los arquitectos te ponen en el plano, te ponen 3.258 o 4.242, 2 milímetros. Anda al plano, anda a la tierra y ubica esos 2 milímetros. ¿Lo puedes ubicar? No se puede. Teóricamente sí. ¿Por qué? Tengo mi diseño y ahora con todas los planos que tenemos, ¿no? en los programas, puedo darme el lujo no solamente de medir milímetros, décimas de milímetros, pero anda al terreno y mídete 1 milímetro. Esa perfección va contra lo bueno. ¿Ok? Bien. Las aguas discurren sin turbulencias con las velocidades previamente calculadas. Esto facilita el movimiento del agua, limitando su velocidad
controlando los riesgos de erosión lateral, la sedimentación en su fondo y el desborde de los canales por sobrecarga del acuífero. Ah, gracias. Tú sabes lo que es necesidad. Siguiente, por favor. La descripción general del canal, ¿no?, de Cumbemayo. Esta es otra foto aérea del actual canal. Siguiente, por favor. Contreras y Kiefer, ¿qué nos dicen? Las estructuras hidráulicas pre-incas fueron efectivos conductores de flujos hidráulicos, por lo cual no hay que dudar sobre su denominación como canal o de su función hidráulica. Tenemos alguien más que nos da el soporte sobre los canales e indirectamente sobre el canal de Cumbemayo. Siguiente. El canal de Cumbemayo se encuentra a 3.550, como ya lo hemos dicho, y a 25 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Tiene una longitud de 9.000 metros, 9 kilómetros. El ingeniero George Petersen, en su trabajo de investigación, descubrió 3 segmentos diferenciados. Siguiente, por favor. El primer tramo tiene 850 metros de largo a partir de la toma. Está labrado esmeradamente en roca volcánica blanquecina que aflora en la zona. Destaca por sus estructuras columnares esculpidas, producto del intemperismo. El ancho del canal ahí varía entre 35 y 50 centímetros y 30 y 65 centímetros de profundidad, discurriendo por el centro de un andén. Cruza el río mediante 2 puentes con la finalidad de facilitar su paso. Ahí estoy poniendo fotos del canal, ¿no?, en todo su recorrido. Siguiente, por favor. Segundo tramo. Mide 2.600 metros, 2 kilómetros, 600 metros. Se extiende desde el término del canal, cortado en roca, hasta alcanzar el Abra en la divisoria continental a unos 3.510 metros en ladera del Cerro Consejo. De 3.500 ya está bajando a 3.100. O sea, tenemos 400 metros de diferencia. Siguiente, por favor. El tercer tramo tiene una longitud de 5.650 metros, es el más largo, y desciende por la quebrada San Vicente del Cerro Relingo hasta el Agua Tapada. No sé si existirá el Agua Tapada, no lo sé. Está construido en roca y atraviesa el camino de herradura entre el Cumbe y Cajamarca. Continúa a lo largo de una quebrada hasta un reservorio ubicado al pie de Cerro Santa Polonia y a 500 metros al sureste del Colegio Nacional de San Ramón. Las dimensiones de este reservorio eran, creo que ya no existe, de 25 por 30 metros. No sé si existirá ese reservorio, no lo sé. Ahí hay otras fotos que ustedes, los que han ido, por ejemplo, eso es el canal, el entrave que hay y el túnel que hay en una parte del canal. Siguiente. Características técnicas del canal. Fíjense el tallado a 90 grados. Es una maravilla, ¿no es cierto? La precisión. ¿Para qué sirve esto? Para disminuir la velocidad del agua. Siguiente, por favor.
Para el diseño, la construcción y mantenimiento de los canales, nos dice Bustamante y Cursillat, los ingenieros preincas debieron tener profundos conocimientos sobre ¿qué? Mecánica de filtración. Los ingenieros sabemos qué es eso, y los ingenieros hidráulicos con mayor razón. La fuerza inercial de un flujo, control de un flujo vertiente, estimación del gasto por efecto de la precipitación. Debieron conocer causas de erosión y su influencia en la capacidad hidráulica de un canal. Fíjense todo el conocimiento, el bagaje intelectual, profesional, técnico de nuestros ingenieros Quiriacachas Huacaloma hace 3.500 años. Para estar orgullosos, ¿verdad? Right? Siguiente, por favor. La longitud, ya sabemos que tiene 9 kilómetros lineales, medidos desde la Bocatoma hasta el reservorio final. Las curvas. Las curvas lo que usaban eran el círculo y el cuadrado. Son las figuras geométricas de diseño cuyos segmentos constituyen curvas a 90 grados. Enlazan tramos rectos proyectados en un arco de curvatura circular. Fueron ejecutados por el principio del compás, utilizando una cuerda que al girar sobre el centro de curvatura une dos tramos rectos. Estas curvas se encuentran en los inicios del canal y su ancho varía de 35 a 50 centímetros. Ahí tenemos a 90 grados. Labrados, rectos y a 90 grados para el tema de la velocidad. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar mejor las curvas. Las esquinas en escuadra de estas curvas plantean diversas incógnitas y mayor misterio al canal como diseño y obra. Los ingenieros que van, los estudiosos que van, los arqueólogos que van, se sorprenden, y espero que ustedes también, al ver un canal en curva. No es usual, no es común que se use una curva para un canal. Las curvas permiten que el agua fluya controladamente sin erosionar las rocas laterales del canal. Una maravilla, ¿verdad? Siguiente, por favor. Los radios mínimos. El cambio brusco de dirección del agua se sustituye por una curva cuyo radio es mínimo. Ahorrando energía, la curva la hará hidráulicamente más eficiente. ¿Qué significa eso? Significa que hay ahorro de energía en el choque del agua y lo hace más eficiente la circulación del agua. Los ángulos en escuadra se construyeron de 2 y 5 ángulos. Hay ángulos de 2 y hay ángulos de 5. En zigzag a 90 grados y tallados en roca. Ahí podemos ver algunos. Sirven para disminuir la velocidad de salida del agua por cambios de dirección con una velocidad mínima, sin erosionar las paredes ni sedimentar el fondo. Esto es extraordinario, porque 3.500 años de funcionamiento, no hay erosión ni tampoco sedimentación en el fondo. Increíble, ¿cierto? Siguiente, por favor.
La sección rectangular es utilizada para canales construidos con materiales estables o revestidos, excavados o trabajados en roca. Eso es lo que tenemos en el canal. El contacto entre el agua y los lados laterales, o los lados verticales del canal, causan fricción en función de la suavidad o aspereza del material trabajado. O sea, mientras la aspereza sea menor, vamos a tener una mayor velocidad de agua. Entonces, los constructores, los talladores, manejaban esa información de manera muy especial. La profundidad excavada en la roca varía entre 10 y 30 centímetros. La profundidad, la altura del canal. Hay zonas donde mide 10 centímetros y hay zonas que mide 30 centímetros. En casi todo su recorrido, y en algunas partes ya mide de 30 centímetros a 1 metro. Para hacer esas variaciones, también han tenido que tener todos los conocimientos suficientes y necesarios. Siguiente, por favor. Estos ya son términos netamente de ingeniería que dan soporte al canal de Cumpimayo. El caudal promedio es de 0.73 metros cúbicos por segundo, en pendientes casi rasantes de 3 milímetros por metro lineal. Explicamos eso, ¿no es cierto? Lo que significa 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros por metro lineal. Pendiente casi cero. En algunas secciones ubicadas en su origen y en el término del segundo tramo es de 7 milímetros. La pendiente promedio es de 1.6 metros por kilómetro. O sea, en 1 kilómetro varía 1,5 metros. En 1 kilómetro. Estamos hablando de 1000 metros. Varía solamente 1,5 metros. Estamos hablando de 10 cuadras, punto cero acá, en 10 cuadras varía 1,5 metros. Fantástico, ¿no es cierto? Manteniendo una velocidad de 0.9335 metros por segundo. Siguiente, por favor. Las características hidráulicas. A esto me refería. La belleza no solamente arquitectónica, sino estructural del canal. Somos dueños. Los ingenieros quillicachas ancestrales conocieron, manejaron e implementaron conceptos especializados en ingeniería y en hidráulica. Por ejemplo, talud y ancho superficial, área hidráulica y radio hidráulico, profundidad hidráulica, rugosidad de las paredes, flujo con curvatura, flujo en transiciones, flujo uniforme, salto hidráulico, entre otros conocimientos altamente especializados. Siguiente, por favor. Fundamentos arqueológicos. Esta es otra de las primeras fotos que se publicó sobre Cumbemayo el año 1947 por el ingeniero George Peterson. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice nuestro paisano cajamarquino don Fernando Silva Santisteban? Dice
dominaron la piedra con un fanático deseo de perfección y encontraron soluciones en el trazado y en las estructuras. Soluciones que fueron desconocidas por los constructores griegos, romanos y medioevales. Lo dice Fernando Silva Santisteban, una autoridad en la historia y en la arqueología peruana, y con orgullo cajamarquino. Por ello, y por las obras que realizaron, se los define como verdaderos ingenieros civiles de América precolombina. Todo un honor, ¿verdad? Siguiente, por favor. Fundamentos constructivos del canal. Ya estamos por terminar. No se pongan mal. Siguiente. Los Quiricacha Huacaloma tuvieron una alta formación académica y profesional. Lo estamos demostrando. Para poder construir ese canal, debieron tener una altísima formación académica y obviamente una gran experiencia profesional. Manejaron los fundamentos de ingeniería hidráulica actual. Lo que nosotros manejamos ahora, ellos ya lo manejaron 3.500 años atrás. Lo que recién estamos descubriendo nosotros, ellos ya lo sabían. Increíble, ¿no es cierto? Diseñaron, calcularon y ejecutaron procesos. Ahora que tanto hablamos de procesos, que los procesos tienen que hacerse, que los procesos, ellos sabían de procesos. Conocieron el análisis de estabilidad, el análisis estructural y la máxima eficiencia hidráulica. Siguiente. Diseñaron rasantes para controlar la velocidad del agua en secciones donde los desniveles eran muy pronunciados y los espacios muy reducidos. Ahí usaron las curvas y usaron los ángulos a 90 grados. Soluciones técnicas, tecnológicas y de ingeniería. Desarrollaron, ampliaron o redujeron longitudes y profundidades en el canal. Y eso ya se utilizó, lo utilizaron en la construcción de Chavín y en la construcción de Machu Picchu. Siguiente, por favor. Usaron figuras geométricas. Ahí estamos volviendo a ver las curvas, el canal en curvas. Semicurvas, ángulos rectos y ángulos en zigzag, con la finalidad de obtener el mejor diseño, una admirable construcción, un óptimo funcionamiento, eficientes usos y programas de mantenimientos posteriores. Lo que ahora no hacemos. Ahora construimos, pero nos olvidamos del mantenimiento. Ahí está tu obra, toma. Pero esa obra se deteriora. ¿Cómo la mantenemos? Y esos son los grandes problemas que tenemos en la infraestructura nacional. Nos olvidamos de los mantenimientos. Pensamos que las obras son eternas y que no se van a destruir. Ellos ya sabían de mantenimiento. Siguiente, por favor. Arqueológicamente, se sustenta investigaciones realizadas por la doctora Ruth Shadi Solís sobre la civilización Caral y su influencia en las culturas costeñas y andinas prehispánicas. Caral se desarrolló en Supe y de ahí se trasladaron por mar y por los ríos hacia los diferentes lugares. Caral llegó al sur de Ecuador y al norte de Chile. Y por los ríos avanzaron hasta la ceja de selva. Y según Ruth Shadi,
el quechua se origina en Caral. Entonces, eso radio de influencia que se va masificando en todo el largo y ancho de una parte de nuestro país. Y con toda seguridad estuvieron aquí en Cajamarca. Sí, Caral tiene 5.000 años, Huancabelica tiene 3.500. En 1.500 años debieron y pudieron llegar a Cajamarca sin ningún problema. Las investigaciones del historiador cajamarquino Fernando Silva Santisteban, de los arqueólogos japoneses Ryoso Matsumoto, Terada y Onuki, y de la literatura que he podido consultar. Siguiente. Esto es lo que dicen, por ejemplo, en relación a Chavín. ¿Ok? Es un cuadro que demostramos de que los Huacaloma estuvieron 500 años antes que los Chavín. Y lo dice Fernando Silva Santisteban, lo dice Ruxadí, lo dice Matsuda, y lo dice Luis Lumbreras y Valdemar Espinosa. Entonces, es el sustento de historiadores que nos demuestran de que los Huacaloma estuvieron 500 años antes de los Chavín y que fueron los Huacaloma los que construyeron el canal de Cumbemayo o Cumpimayo y no los Chavín que hayan construido Cumbemayo, como lo sostuvo Julio César Tello. Ya terminamos un ratito. Siguiente, por favor. No me vas a dejar a la mitad, mae. Recapitulando. El canal de Cumbemayo fue construido por la cultura Huacaloma. Definido. Esto confirmado por Fernando Silva Santisteban hace 4.000 años actuales. Rushadi sustenta 3.200. Shimada y Matsuda 3.400. Luis Lumbreras 3.100 años. En promedio, 500 años antes de que apareciera la cultura Chavín. Y lo dicen los historiadores, con todo el aval histórico, arqueológico y científico. Con todo respeto, mi querido Julio César Tello, los Huacaloma somos antes que los Chavín. Ya, bueno, pues lo haremos sin duda. Topográficamente, el canal de Cumpimayo es un acueducto que ya son las 10 ya. Ya fue construido, ya eso ya lo hemos leído. Sigue, por favor. Hidráulicamente, pues ya coeficiente de rugosidad, tirante promedio, ancho de solera, pendiente promedio, caudal promedio, velocidad mínima, número de flow, tipo de flujo. Ya, ok. ¡Acelera! Ya, constructivamente, según lo analizado por Jorge Alba, ¿no? Tuvieron vigencia en análisis de estabilidad de canales, análisis estructural de paredes de fondo, estudio de estratificación de suelos, diseño de rasantes y máxima eficiencia hidráulica. Bueno, Orlov nos dice aquí algunas cosas que ya no tengo tiempo de leerlo. Siguiente, por favor. Concluyendo, se ha demostrado que el canal de Cumpimayo cumple con los parámetros técnicos exigidos para ser considerado una obra. Primero, que se considere una obra. Y ya estamos demostrando técnicamente e ingenierialmente de que el canal de Cumpimayo es una obra. Por planeamiento, diseño, construcción, supervisión, puesta en funcionamiento y mantenimiento. Requirió de una ingeniería altamente especializada, capacitada, de gran experiencia en hidráulica agrícola y medio ambiente. Siguiente. Finalmente, ya maestro, aquí terminamos. Por las razones, opiniones y justificaciones expuestas, consideramos que el canal de Cumpimayo debe ser considerado la primera gran obra de la ingeniería prehispánica
de Cajamarca y por tanto de la ingeniería peruana y por tanto declarada Patrimonio Cultural de la Nación y por tanto Patrimonio de la Humanidad. Lo último, gracias. Y lo último, gracias, infinitas gracias. Les agradezco su paciencia. Muchas gracias.